Creer en uno mismo es el primer paso para lograr cualquier sueño, independientemente de lo que tú quieras hacer. Cuando sostienes tu cámara en las manos, no solo estás capturando momentos, sino también plasmando tu visión única del mundo. Es algo importante. Confía en ti, confía en tu talento y en tu equipo de fotografía, sea tu celular, tu cámara, porque juntos, la conexión, tienen el poder de transformar lo ordinario en algo extraordinario. Simplemente tienes que poner un poco de conocimiento y en práctica para lograr ese gran resultado que quieres. Cada disparo es una oportunidad para mostrar lo que ves y lo que sientes. Con cada imagen que nosotros realizamos, fortalecemos la capacidad de contar historias. Recordarle que todo en la vida, por bien o por mal que salga, siempre vamos a contar una historia y vamos a tener allí una anécdota. Y la cámara en este momento va a ser esa extensión de creatividad. Pero la confianza es realmente lo que le da la vida a las fotografías. Por eso siempre no desmeritemos lo que puede llegar a ser nuestro equipo y la confianza en nosotros. Eso me pasó a mí con esta cámara que les voy a contar un poco acerca de la historia y que realmente me sorprendió. El día de hoy vamos a hablar acerca de confiar en ti y también confiar en tu equipo. Ya sea en tu equipo audiovisual, ya sea cámara, celular, cualquier dispositivo el que tú tengas para poder crear el contenido o capturar las fotografías. Pero antes que nada me gustaría agradecerte a ti, tú que estás allí detrás de la pantalla, por haber visto el primer video. En este caso, la idea es seguir creciendo, comentar, darle like, compartir, que es lo que nos hace crecer un poco más. Igual manera, si eres una de las primeras personas o ves mi primer video, en este caso ya tenemos un segundo video acá en el canal explicando acerca de qué va a tratar. Igual manera, también muchísimas gracias a ti por estar el día de hoy. Con esta cámara de la cual estamos hablando, de la Canon T5i para América y la 700D para gran parte de Europa, me llevó me dio una gran respuesta o me hizo sentir bastante bien con el resultado que tuvimos. En este caso estuvimos haciendo unas pruebas, unos pequeños test acerca de acá el video con baja luz. En este caso salimos en la noche a la ciudad a poder grabar algunas escenas que las van a poder ver en este momento.
me dio muy buena respuesta, a pesar de ser una cámara que lleva casi 13 años en el mercado. No la podemos comparar obviamente con una cámara de 1000-2000 euros, pero sí que da buenos resultados, por si quizás en algún momento se está preguntando usted si esta cámara vale la pena quizás comprarla en este pleno 2024. Primero por el precio que tiene, porque también es una cámara bastante compacta, es bastante liviana, y adicional por la calidad que da. Lo que sí hicimos es colocarle un lente, un 50 milímetros 1.8, que esta fue como la extensión para que le diera una mejor imagen y calidad en situaciones de poca luz. Pero este lente también es bastante económico, de segunda mano lo pueden encontrar hasta en 40-30 dólares en este caso, y va a ser una buena compra por si quizás usted en algún momento quiere hacer fotografías en baja iluminación, en la oscuridad, o ejemplo, cubre algunos eventos que requieren de que sea en interiores. La idea es que ustedes con ese lente también lo puedan utilizar, y que esta cámara también va a ser bastante buena y responde muy bien. Así que bueno, este fue un pequeño video. De igual manera, de nuevo muchísimas gracias a ustedes por estar allí, y también recordar de que ya tenemos habilitado el Drive para que ustedes puedan ingresar y descargar totalmente gratis los presets, los LUT y algunas guías de fotografía básica para que puedan allí complementar. Vamos a ir subiendo contenido constantemente allí al Drive para que puedan seguirlo descargando. Importantísimo, si logran descargar algo, por favor me lo hacen saber en los comentarios para saber de que sí está funcionando correctamente. Así que bueno, no siendo más, muchísimas gracias a ustedes de nuevo por estar aquí, por hacer crecer esta familia, y nos veremos en otro video. Así que bueno, adiós, chao.